Bendiciones, amados hermanos. El acontecimiento que sucedió hace 2000 años en la cruz fue el acontecimiento más grande de todos los tiempos. Fue el momento más sublime de toda la creación. Era el momento culminante en que Dios había destinado mandar a su Hijo a morir por nosotros. La cruz, hermanos, es el milagro que sobrepasa todos los tiempos, de todas las edades, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Hermanos, el significado de la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Dios puso ahí a su amado Hijo Jesucristo para darnos el milagro de milagros, Dios del Señor. Así que, hermanos, sus ondas expansivas de ahí, hermanos, emergen desde todos los tiempos hacia todas las edades y en toda la historia de la humanidad para dar bendición a todos los hombres, hermanos. Ese es, hermanos, ese emblema que Dios usó. Dios usó la cruz como el emblema para dar a conocer su obra de redención, para dar a conocer, hermanos, que Él había muerto a través de Jesucristo por amor en cada uno de nosotros. Hermanos, sus ondas expansivas de bendición irradian no solamente a toda la humanidad, sino en todos los tiempos, en todas las edades. Habíamos dicho, hermanos, que antes de que hubiera pecado en esta tierra, antes de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubieran fallado, Dios había previsto salvar a la humanidad. Por eso, desde la eternidad, Cristo Jesús ya estaba en la eternidad. Era un proyecto que Dios había ideado juntamente con su amado Jesucristo para venir a salvar y a redimir a toda la humanidad. Por eso dice, hermanos, que la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Es el momento en que Dios usó para que la humanidad fuera redimida y fuera salvada. Ahí en Juan capítulo 17, 24 dice, antes de la fundación del mundo, el Padre Celestial y Cristo Jesús habían llegado a un concilio para morir Jesucristo en la cruz y que nosotros fuésemos redimidos. También habíamos visto en Colosenses 1:17 que Jesús es antes de todas las cosas, antes de la creación. Vemos entonces, hermanos, que la idea de la cruz ya estaba presente desde los comienzos de la edad de los tiempos. Después, cuando hablamos de la cruz en el pasado, vemos, hermanos, que ese acontecimiento lo podemos ver centrado en el preciso momento en el Gólgota, allá en Jerusalén, donde Jesucristo, hermanos, fue puesto en la cruz con un propósito de terminar para siempre la obra de condenación que pesaba en cada uno de nosotros. Y también, hermanos, la obra de la muerte eterna y del infierno eterno. Dos cosas Jesucristo vino a redimir a la humanidad frente a nosotros. Él nos dio libertad frente a la condenación. Ustedes recuerdan que ahí en Romanos capítulo 7, 24, dice, vamos a leerlo, Romanos 7, 24, ese es donde dice la escritura, miserable de mí, ¿quién me librará del pecado de esta muerte? Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, a redimirnos, a salvarnos de toda condenación y de toda angustia de pecado. Por eso ya en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Esto fue, hermanos, la obra de salvación, la obra de redención que Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz. Vemos, hermanos, final de cuentas, la obra de justificación. ¿Qué es justificación? Es que Cristo Jesús pagó por nosotros. Todas esas acciones que nos condenaban, ahora Él vino a romper en ellas todo lazo de condenación y romper todo lazo, hermanos, de enemistad que teníamos con Él. ¿Sí? Por eso habíamos dicho que en Romanos capítulo 8, 34, había dicho quién es el que condenará, y Él da 4 razones que no puede ser condenados. ¿Cómo nosotros podemos ser condenados frente a Dios si Dios mismo está intercediendo por nosotros? Dice, Cristo es el que murió. Vemos su obra de autosacrificio por nosotros. Él es el que murió por la humanidad y por cada uno de nosotros. Pero también dice, Él es el que también resucitó
Y cuando habla de resucitar, estamos viendo su obra, una función de vencedor. Cristo Jesús venció, hermanos, a la muerte y Él se levantó el victorioso y llegó hasta el tercer cielo. Pero también la Escritura ahí en Romanos dice, sí, el que también está a la diestra de Dios. Y vemos, hermanos, su realeza, su obra absoluta de dominio, de autoridad y de control sobre todas las cosas, hermanos. Y también finalmente dice ahí en Romanos, ¿sí? 8:34, el que también intercede a favor de nosotros. Así que vemos ahora su obra sacerdotal. Él es el sacerdote abogando ante Dios frente a nosotros. Gloria al Señor. Él está, hermanos, pidiendo por nosotros. Así que, hermanos, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede, hermanos, condenar al infierno si el Padre Celestial quiere librarnos y Cristo Jesús es nuestro intercesor? Gloria al Señor. Y bueno, también habíamos visto, hermanos, la obra de la cruz, el significado de la cruz en el presente. ¿Sí? Y habíamos dicho que el tema de la predicación del apóstol Pablo era precisamente Jesucristo. Hermanos, Pablo vivió para Jesucristo, trabajó en la obra de Jesucristo y murió por Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ese es el ejemplo que Él nos había dado. Ustedes pueden recordar, hermanos, que también Él había dicho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que su vida, su persona, su ministerio, todo se centra en un propósito, servir a Jesucristo. Ese es el fin de todas las cosas en la vida del apóstol Pablo. También ustedes pueden recordar, hermanos, que ahí Jesucristo en el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 3, había dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Observen, hermanos, y también le había dicho el Padre, Cristo Jesús había dicho acerca del Padre Celestial, todo lo he llenado en tu nombre. Todo Él lo ha hecho por la voluntad. Es decir, hermanos, la vida de Jesucristo es dar a conocer al Padre. La vida de Cristo, del apóstol Pablo, es dar a conocer a Cristo. Ahora, hermanos, la vida de cada uno de nosotros en el presente, la cruz para nosotros es dar a conocer a Cristo Jesús y al Padre. Hermanos, que eso sea la única cuerda en la guitarra que se debe tocar. Que ese sea, hermanos, o la única nota que se puede escuchar, hermanos, en un teclado. Hermanos, debemos de vivir para Cristo, servir al Señor, hacer las cosas para Cristo. Solamente así nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Por eso Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dijo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciera. Observen, hermanos, Jesucristo había llegado al fin, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Cuando Él murió, hermanos, simplemente Él dijo, tetelestai, consumado es. Es decir, hermanos, Él estaba contento con la labor que Él había venido a esta tierra y había cumplido, que es dar a conocer a Cristo Jesús, a sí mismo y el Padre Celestial. Así que todo lo que Jesucristo hizo en su calidad de humano, Él lo hizo para dar a conocer al Padre Celestial. Gloria al Señor. Así que en vida, Jesucristo sirvió al Padre hasta el final. Cumplió detalladamente todas las cosas que le fueron encomendadas y al final dijo, tetelestai, Amén. Consumado es. Aleluya. Él ha terminado la obra. Amén. Jesús, así pues, en la cruz, Él le dio la gloria al Padre Celestial. Y aún muerto, hermanos, el Padre, hermanos, lo resucitó para que Él alcanzara el tercer cielo. Jesús le mostró a Dios todo el amor, toda la fidelidad, toda la lealtad, toda la adoración, hermanos, hasta el grado que murió en sacrificio por hacer la voluntad del Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ya vimos la cruz en el comienzo, ¿sí? Desde la eternidad, antes de todos los tiempos. Después la cruz en el pasado, gloria al Señor, que Él vino a morir por nosotros. La cruz en el presente, ahora nosotros tenemos que servir, hermanos, dar a conocer la obra del Padre Celestial. ¿Y qué más viene, hermanos? La cruz en el futuro. Amén. Así pues, en el pasado Jesucristo recibió una corona de espinas.
Ahí en Mateo 27, versículo 29, dice que él recibió una corona de espinas. Esto fue a consecuencia, hermanos, de lo que él sufrió por nosotros. Él se dio en voluntad. Lo del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salva, Rey de los judíos. Observen, hermanos, que hay una corona de espinas en Jesucristo, pero ahora, a futuro, él también va a recibir una corona. Pero esta corona ahora será, hermanos, una corona de gloria. En Romanos capítulo 2, versículo 9, dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos, hermanos, que está Jesucristo, dice, uno coronado de gloria y de honra. Jesucristo llevó hace 2000 años la corona de padecimientos, de dolor, de crucifixión, de quebrantamiento. Ahora, hermanos, Jesucristo recibirá a su momento, a su tiempo, la corona de gloria. Amén. Pero para ello, hermanos, nuestro amado Salvador, Jesús, fue hecho un poco menor que los hombres. Y esto lo vemos, hermanos, que hace 2000 años, a sus 33 años, Jesucristo vino siendo preparado desde que Él nació en Belén, hermanos, a sus 33 años y medio, Él estuvo empezando a ser preparado para llegar a la cruz. Muchos han visto, hermanos, la cruz como el proceso culminante del dolor, del fracaso de Jesucristo. Pero no, hermanos. Dice la Escritura que Jesucristo se gozó. Él se deleitó por caminar a la cruz. Así que llegó el momento en que el mismo Pedro, hermanos, quiso detener a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo iré a Jerusalén y en Jerusalén me van a prender y voy a morir. Pero, hermanos, Pedro lo quiso evitar. Pedro se le acercó y le dijo, maestro, ninguna cosa te acontezca, no vayas para allá. Hermanos, cuando Jesucristo desde dentro de su alma, él quería caminar hacia la cruz. De tal manera que Jesucristo lo hizo a un lado y le dijo, quítate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. El propósito de Jesucristo era llegar exactamente a la cruz. Eso era, hermanos, lo que anidaba en su corazón. Eso era lo que, hermanos, perpetuaba, hermanos, en su alma. Era el deseo de él mismo llegar a la cruz. De tal manera, hermanos, que él bajó del cielo, hermanos, descendió del cielo. Después él se estableció en Belén. En Belén, hermanos, después llegó a Getsemaní. A los 33 años y medio, después él llegó a Getsemaní. En Getsemaní empezó a experimentar los dolores del quebrantamiento. Llegó Judas, le besó dentro, hermanos, le besó el rostro, la mejilla. Después de Getsemaní lo llevaron al Gólgota. En el Gólgota empezó a ser juzgado, en Gábata. En Gábata, hermanos, es el lugar donde era el tribunal de Herodes, donde ahí fue juzgado injustamente. Y la Escritura dice, el justo por los injustos. Y además fue puesto en medio de los ladrones, como diciendo que él era el ladrón mayor. Él era el principal de los ladrones. Después, hermanos, después de Gábata, fue puesto él en el Gólgota. Y en el Gólgota, hermanos, Jesucristo con las manos abiertas estaba gozando, porque él había llegado al propósito el cual el Padre Celestial lo había encomendado. Después, hermanos, en el Gólgota llegó finalmente a la cruz. Y en la cruz, hermanos, él empezó a absorber todos los padecimientos que la humanidad le habían tejido a lo largo de la historia, hermanos. No solamente a lo largo de miles de años, sino también a lo largo, hermanos, de toda la extensión. Hermanos, cuando Jesucristo está abriendo sus manos, hermanos, está hablando no solamente para tratar de salvar a toda la humanidad, sino también a lo largo de los tiempos atrás. Así que él estaba absorbiendo en su misma humanidad, hermanos, todos los pecados que la humanidad había gestado desde los comienzos de la humanidad hasta 2000 años cuando él estaba en la cruz. Y además, hermanos, estaba hablando para salvación a toda la humanidad dentro. Así que estamos viendo en dimensiones, hermanos, y estamos viendo en tiempo.
Gloria al Señor. Y finalmente, hermanos, Él murió para llegar a la cruz. Y en la cruz, hermanos, Jesucristo, todos estos pecados que Él había absorbido, todas aquellas maldiciones que habían condenado a la humanidad, hermanos, Él bajó a los infiernos, hermanos, los dejó ahí, después Él se levantó en una posición de victoria. Gloria al Señor. Entonces, lo que acabo de mencionar aquí son 7 pasos de descenso que se mencionan ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Sí, perdón, capítulo 2, versículo 7. Vamos a verlos, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice la escritura, dice, sino que se despojó a sí mismo, él era Dios mismo, pero dejó su divinidad para convertirse, ¿sí?, en humano, tomando forma de siervo, es decir, hasta lo más bajo de la especie humana, ¿sí? Después hecho semejante a los hombres, se hizo como nosotros, y estando en una condición de hombre, hermanos, es quinto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 6, y muerte de cruz. Vemos, hermanos, como Dios mismo, a través de la figura de Jesucristo, Él se había hecho poco menor que los hombres. Él era Dios mismo, tenía toda la gloria, tenía toda la grandeza, toda la majestad de una divinidad, de Dios. Él era Dios mismo. Sin embargo, dice la Escritura que Él se despojó. Él dejó todo, hermanos, por venir a salvar a la humanidad. Pero algo más, hermanos. Ahora, ahí mismo aparece en el capítulo 2 de Filipenses, aparece ahora, hermanos, los 7 pasos de ascensión que hizo Jesucristo. Y los vamos a ver ahora, dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, tuvo que llegar hasta los infiernos para que después el Padre Celestial lo resucitara. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, 1, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 2, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Sí? 3, y en la tierra 4, y debajo de la tierra 5, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. 6, para la gloria del Dios Padre. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo, hermanos, ahora que después de que Él llegó a su humillación, después ahora fue su exaltación. Hermanos, todos los versículos que hablen de Jesucristo como su nombre personal, como Jesús, nos está hablando en su calidad de humillación. Hablar de Jesús es hablar como de Juan, de Pedro, de Luis, de Armando. Es decir, hermanos, hace una connotación como humano. En cambio, hermanos, especialmente lo que es el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, hermanos, y los evangelios hablan de Jesús, ¿sí?, del Salvador, ¿sí?, aquel que estaba en las plazas, en las calles, en los mercados, que estaba en la barca. Todo eso, hermanos, habla de su calidad de humano. Por eso estamos viendo su obra humana. Pero cuando en el Antiguo Testamento habla del Mesías, del ungido de Dios, que es la misma persona, se está refiriendo en su calidad de divinidad. Así que Jesucristo tuvo estas dos calidades. Tuvo su calidad humana y su calidad divina. Gloria al Señor. Pero hermanos, después de que Jesucristo se batió, dice la Escritura, hasta lo más bajo, hasta tierra, hermanos, empezó, hermanos, ahora su proceso de exaltación. Empezó cada vez más a subir, gloria al Señor. Y ahora dice la Escritura que Él está en el trono de Dios. Él está con Dios mismo, hermanos, en la presencia del Padre Celestial. Así que Jesús fue tan exaltado, dice la Escritura, que Él llegó hasta lo sumo, es decir, hasta el mismo nivel donde está Dios mismo. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 9 dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. A lo sumo es, hermanos, es la parte mucho más alta. Ya no hay otro lugar más alto porque es el lugar en que Él subió. Hasta ahí llegó, hermanos, porque es el lugar donde más se podía llegar. Así que nuevamente Él logró recuperar la misma posición que tenía con el Padre Celestial. ¿Sí? Y luego dice la Escritura, y Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Gloria al Señor. Y al nombre al que el apóstol Pablo se está refiriendo es Jesús. Y Jesús significa el Salvador. Si nosotros lo vemos, hermanos, en el hebreo Jesús significa, es Yeshua. Yeshua y significa Dios salva.
Así que, hermanos, el nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua y tiene la connotación de un Dios que salva a la humanidad. Hermanos, y dice, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Observen, hermanos, su grado de majestad, de grandeza, de señorío. Estamos viendo, hermanos, la cruz en el futuro. Así que, hermanos, vemos que Él estará en el cielo. Hermanos, estoy hablando en futuro. Él, hermanos, se enseñará de todas estas cosas y nuevamente alcanzará, hermanos, la morada del Padre Celestial. Y dice también, dice, y en el nombre en el que dice, y el que otorga un nombre que es sobre todo nombre, es el Señor Jesús. Y el Señor, hermanos, cuando se habla de Jesús como el Señor, hermanos, la palabra que se está usando, igualmente, si lo vemos en el hebreo, es Señor, que significa Adonai. Adonai, que es uno de los nombres de Dios Padre. Así que Jesucristo es Dios y Él es el Señor, Él es el Adonai. Gloria al Señor. Vamos a verlo ahora en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Si lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. Cuando dice, hermanos, que Dios es Dios y Señor de señores, la palabra, si ustedes observan, la palabra Señor está en mayúscula. Y esta tiene una connotación como el Adonai, lo del Señor, como el poderoso, como el que está más allá de todas las cosas. Bueno, esa palabra Dios se la está diciendo a Moisés para que se la dé a conocer a Israel. Pero ahora, hermanos, vemos que hay una relación en Génesis entre Dios con Abraham. Génesis capítulo 15. ¿Cómo se da a conocer, hermanos, Dios mediante Abraham? Dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor. Esta palabra Señor, si tú la buscas en el hebreo, es la misma que aparece como Adonai. ¿Sí? Y Adonai es uno de los nombres de Dios. Así que lo que está mencionando es que está reconociendo a Abraham que Dios es el Adonai, que Jesús, que el Padre Celestial dice, Señor Jehová, ¿qué me has dado? ¿Qué me has de dar, siendo que amo sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Señor? Gloria al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que la palabra que se emplea para Jesús también es el Señor. En el nombre de Jesús, en el hebreo es Yeshua, que significa Dios salva. Ahora, en el nombre de Jesús, en el hebreo, perdón, en el griego, Él es mi Salvador. Pero la idea es la misma, ¿sí? Ya sea como Él es mi Salvador o como Dios es el que salva. Gloria al Señor. Y finalmente, cuando también, hermanos, cuando se resuelve como Señor Jesús, hermanos, la palabra que también se está usando es el Adonai. Así que Él es Dios. Así que Jesús es el Dios salvador, el Dios que salva, el que viene a salvar a la humanidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que todas las cosas, a su vez, están sujetas a Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Esto lo vemos con toda claridad en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Observen esta idea, hermano. Dice a su tiempo. Está hablando, hermanos, en un futuro. Es decir, hermanos, ¿cuál es la visión de Jesucristo hacia el futuro? Que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él estará reinando por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Gloria al Señor. Así que cuando el Señor venga de vuelta, Él va a reinar sobre la tierra, y su reinado será por siempre y para siempre. Y Él será Rey de reyes y Señor de señores, y todo hombre le verá. Amén. Ahora, voy a entrar ahora, hermanos, al tiempo del final al final de los tiempos. Voy a ver, hermanos, la visión que nos hablan las Escrituras
acerca de la cruz al final de todos los tiempos. ¿Qué significa? ¿Sí? Bueno, Daniel nos tiene esto reservado. Daniel, vamos a hablar sobre la visión de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche. Observen, hermanos, la visión que tiene Daniel. Primeramente le voy a decir. Daniel, hermanos, perteneció algo así como por el 600. Cuando él escribió el libro de Daniel, era como por el 605 antes de Cristo. Daniel estaba en la corte del imperio babilónico. Es cuando Jerusalén había sido sitiada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había llevado a muchos de ellos, los habían llevado cautivos a Babilonia. Habían sido llevados como criados, como siervos, para atender la corte babilónica. Ahí también estaba Daniel y 3 de sus amigos. Así que Daniel, hermanos, él era como el intercesor en el idioma entre Babilonia, ¿sí? Entre Nabucodonosor y los hebreos. Él era como el intercesor, era como el abogado, ¿sí? El que estaba mediando la relación entre Babilonia e Israel cuando fueron llevados. Entonces, él está presenciando ahí, y es ahí cuando el rey tiene un sueño. Dice, miraba yo en la visión de noche. Este es un sueño. Vamos a hablar de las dos visiones de los dos. Una visión que tiene Daniel en persona y luego una visión, un sueño que es interpretado por Daniel, pero que tuvo el rey Nabucodonosor. Así que, hermanos, pongan mucha atención, ¿sí? Porque aquí nos va a mostrar cuál es, hermanos, la visión de la cruz en el futuro. Dice, miraba yo en la visión, es una visión, no es un sueño. Después del rey sí va a tener un sueño. Aquí es una visión. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes de los cielos como un hijo de hombre. Este es Jesús. Estaba viendo Daniel en perspectiva 600 años antes de la venida de Jesucristo. Estaba viendo a Jesucristo. Y llegó hasta el anciano de grande edad. En otras escrituras dice el anciano de días. Aquí está diciendo el anciano de grande edad. Ese es el Padre Celestial, haciendo llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Observen, hermanos, está hablando de que habrá de venir uno, ¿sí? Que el Padre Celestial lo está mandando a venir a esta tierra, y él va a tener un reino que no será traspasado, que va a durar por todos los siglos y por la eternidad. Hermanos, dice otra vez, miraba yo una visión de noche, hermanos, es el mundo, y he aquí que en las nubes del cielo como un hijo de hombre, este es Jesucristo, que venía, está en futuro, y llegó hasta el anciano de grande edad, es decir, llegaron hasta el tiempo del Padre Celestial, y hicieron llegar delante de él, y fuese dado señorío y gloria y reino. Ese es el reinado milenio, ¿sí? El fin pero después del reinado de la eternidad, y fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Está hablando, hermanos, que Cristo Jesús, que el Hijo de Dios habría de venir, y que vendría al final de todos los tiempos, y que él habría de reinar con poder, con autoridad. Y dice que todos los pueblos, y fuese dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Es decir, hermanos, será el último reinado que habrá en esta tierra, y que todas las naciones, pueblos, le van a reinar al Padre Celestial. Aún los mismos mexicanos, las naciones europeas, las naciones asiáticas, las naciones africanas le van a reinar. Van a adorar y a reinar, hermanos, al Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que aquí habla, hermanos, de un reino del Mesías, de un reino estable, hermanos, que va a ser, hermanos, al final de 4 reinos que han de venir. Así que el Hijo de Dios es llamado como el Mesías, como el Hijo del Hombre, hermanos. Y el anciano de días es el Padre Celestial,
¿sí? Que le otorga dominio y poder a su Hijo amado. Mateo capítulo 26. Quiero que me vayan siguiendo porque esto va a ser muy complejo, hermanos, para que me puedan entender. Mateo 26, versículo 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de las potencias de Dios y que viene en las nubes del cielo. Observen, hermanos, Cristo Jesús le está respondiendo a un principal romano y le dice, tú verás al Hijo del Hombre sentado, ¿sí?, a la diestra de Dios con las potencias y viene en las nubes. Así que Jesucristo, hermanos, ha de venir aquí como rey, como señor, como soberano, hermanos, y él va a reinar y va a someter a todos los pueblos y naciones bajo sus pies. El reino del Mesías, entonces, se describe, hermanos, como un reino eterno, que tiene dominio, hermanos, que nunca pasará, ¿sí? Y su reino es un reino que jamás va a ser conmovido. Daniel capítulo 7, regresamos. Capítulo 7, versículo 14, dice, y fuese dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esta cita, sin duda alguna, hermanos, se está refiriendo al reino del Mesías, al reino del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, que Él va a reinar al final de los tiempos. Y todos los reinos anteriores, ustedes saben que han pasado y han caducado y ha venido otro reino mayor y ha sucumbido el reino anterior para ponerse otro reino. Y así ha habido una sucesión de reinos, gloria al Señor, pero el reino de Dios es un reino estable, que nunca va a pasar y que siempre va a estar estable. Por ejemplo, hermanos, vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 33. Dice, y reinará en la casa de Jacob, ¿sí?, por siempre, y su reino no habrá fin. Aleluya. En una traducción dice, y su reino no tendrá fin. Así que se está refiriendo al reino del Mesías, al reino de Cristo. Amén. ¿Cuándo será eso, hermanos? Al final de los tiempos, al final de la eternidad. Gloria al Señor. Bueno, eso es lo que nos dice, hermanos, Lucas. Pero ¿qué nos dice Isaías el profeta en el Antiguo Testamento? En el capítulo 9, versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, dice el celo de Jehová, como diciendo, está firmado, está sellado por la palabra y el poder de Dios. Dice, lo dilatado de su imperio. Es decir, hermanos, que no tendrá fin. Será el reino del Mesías que se va, hermanos, a difundir sobre toda la creación, aleluya, sobre todo este universo, gloria al Señor. Y será un reino de paz y no habrá guerras. Aquí en esta tierra, hermanos, hay reinos, siempre son reinos de guerra. Viene un reino y sucumbe porque llegó otro y lo tumbó. Y así viene otro, hermanos, y sucumbe, hermanos, al que estaba anteriormente. Entonces es una sucesión de reinos, pero siempre un reino nace, crece, tiene su apogeo, tiene su expansión, tiene su dominio, pero luego, ¿saben qué? Sucumbe porque viene otro reino. Y entonces este reino es más poderoso que el anterior. Y así sucesivamente se han dado una serie de sucesiones de reinos. Pero el reino de Cristo Jesús, el reino del Mesías, no tendrá fin. No tendrá acabamiento. Hermanos, y además será un reino de paz. Dice, disponiéndolo, confirmando en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos lo hará hecho. Es decir, Él está sellando, está autorizando, está evidenciando que eso va a pasar porque sale, hermanos, de la boca de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver una visión que tiene el profeta Daniel.
Recordemos que Isaías vivió, hermanos, un tiempo antes que Daniel, pero Daniel está precisamente en la corte, hermanos, del imperio de Babilonia. De tal manera, él es un testigo ocular. Y Isaías, hermanos, es un testigo profético, ¿sí? Las profecías de Daniel, sí, fueron posteriores a las de Isaías. Pero Isaías, hermanos, da más argumentos, gloria al Señor. Pero, hermanos, viene a corroborar la información, hermanos, acerca de la Escritura. Recordemos, hermanos, que la Escritura, hermanos, tiene algo así, casi una tercera parte de profecías. Así que lo que estamos viendo son profecías acerca del Mesías, hacia futuro. Vamos a ver, entonces vamos a Daniel capítulo 2. Gloria al Señor. ¿Qué diría? A ver, Daniel capítulo 2. Aquí lo tengo, 2. Vamos a ver, permítame, hermanos. Daniel capítulo 2. No, todo, déjame. Daniel capítulo 2, desde el 31. Observen, hermanos, nos está hablando, si ustedes observan el título, se titula Dios interpreta el sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué vemos aquí desde el versículo 31? Dice, es decir, tiene este rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Entonces, él se levanta muy preocupado y busca a sus adivinos y a sus hechiceros que le digan la interpretación del sueño. Entonces los adivinos y hechiceros que tenía él bajo su corte le dicen, bueno, dinos el sueño, ¿cómo es? Y nosotros lo vamos a interpretar. Entonces, sabiendo Nabucodonosor que los adivinos son medios mañosos, dice, si yo les doy algo, ¿sí? Entonces ellos le van a seguir. Entonces él le dice, ¿saben qué? El asunto lo olvidé, pero quiero que ustedes que me lo interpreten. De lo contrario serán muertos, irán a la hoguera. Y bueno, finalmente, hermanos, ellos no se lo pueden interpretar. Pero hay un hombre ahí, hermanos, un judío, ¿sí? Que se llama Daniel. Y Daniel, hermanos, va a la corte del faraón, de Nabucodonosor, y le pide tiempo para que Dios le revele cuál es el sueño. Y ese es el sueño del que vamos a hablar ahorita. Ese es el sueño en el cual él está viendo. Y aquí, hermano, lo que vamos a ver, hermanos, es una visión de 4 imperios mundiales que se mencionan. Entonces, en el versículo 31 del capítulo 2 de Daniel dice, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Observen, hermanos, los detalles. Su cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hermanos, son muy detallados estas cosas. Estaba mirando hasta que una piedra, vamos a hablar del significado de la piedra, fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamos de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Es un poco difícil entender esto, hermanos. Es un poco difícil, pero con la gracia de Dios, Dios nos va a ayudar. Amén. Observen, hermanos, aquí se menciona, es un resumen, que la historia de la humanidad ha tenido 4 reinos principales. Así que, hermanos, sí, a lo largo de miles de años, sí, digamos, estamos viviendo algo así casi como 5,000 años. Sí, ha habido especialmente 4 imperios mundiales que han prevalecido sobre los demás imperios. Ha habido más, hermanos, incluso el imperio, digamos, hoy como Estados Unidos no es tomado en cuenta como un gran imperio. Sino que, hermanos, es un pequeño imperio en relación a los antiguos que está refiriendo aquí, hermanos, en las Escrituras. Así que dice que el primero era cabeza de oro. Cuando habla de, sí, era un imperio que tenía cabeza de oro,
¿sí? Es decir, era una figura más o menos como un hombre, hermanos, van a entender por qué, porque habla, hermanos, después de unas extremidades, ¿sí? Con piernas, y luego habla con 10 dedos, hace ver que es una figura de una persona, de un humano, ¿sí? Pero, hermanos, dice que la cabeza era de oro puro. Y cuando habla de oro puro, hermanos, se está refiriendo precisamente, hermanos, que esa cabeza es precisamente Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice que su cara, hermanos, era muy visible para todos lados. Sí, era una gran figura que se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Quiere decir, hermanos, que el imperio babilónico era el imperio más fuerte, hermanos, de entonces. Y todas las naciones volteaban a ver ese imperio. Pero también, hermanos, es una figura de un león. Y cuando habla, dice también que era como un león. Lo vamos a ver después, hermanos. Pero dice que era una figura de un león. Y el león, hermanos, saben que es el rey de la selva. Así que lo que está diciendo, que está sugiriendo que el imperio de Nabucodonosor era un imperio que tenía mucha majestad, mucha grandeza. Y se veía por todos lados. De ahí, hermanos, se recuerdan que estaban los jardines colgantes, ¿sí? De Babilonia. Era precisamente, hermanos, el imperio de Nabucodonosor. Y dice también, hermanos, que tenía alas ese león. En otra visión lo vamos a ver después, que tenía alas. ¿Qué está hablando, hermanos? Sugiere, hermanos, bueno, las alas son para volar. Y sugiere que tenía rapideza para conquistar y para avasallar a sus enemigos. De tal manera que todo en ese entonces, todo el imperio de Babilónico había crecido a tal grado, hermanos, que era visible sobre todos los lugares. Y a sus enemigos los había avasallado, hermanos, con la rapidez de sus conquistas y de su pueblo. Entonces, esa es la cabeza de oro, ¿sí? Era el mismo Nabucodonosor. Pero luego también dice, aquí también, dice la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Ahora habla de pechos y brazos. Es decir, va de hacia arriba hacia abajo, va bajando. Cuando habla de pechos y brazos, está refiriéndose ahora, hermanos, el imperio medo-persa, que era el imperio que vino a suceder al imperio babilónico. Porque, hermanos, recuerden que en tiempo de Nabucodonosor es cuando Nabucodonosor también avasalló a la nación de Israel. Hermanos, y todos, hermanos, cuando se metieron al templo y todos sus instrumentos sagrados, hermanos, del tabernáculo fueron llevados, hermanos, a Nabucodonosor, hermanos, y estuvieron allá guardados. Gloria al Señor. Por eso hay este libro de Lamentaciones, que habla, hermanos, de la deportación de los judíos a Babilonia. Y habla también que los muebles fueron tomados y llevados a Babilonia. Gloria al Señor. Así que todo esto, hermanos, fue la pérdida. Hermanos, el arca también fue llevada. Gloria al Señor. Toda esta situación. Y también Jeremías habla de la restauración del templo posteriormente. Pero eso sucedió en tiempo de Daniel. Por eso es que Nehemías y Daniel, hermanos, fueron contemporáneos de lo que sucedió en tiempos de Babilonia. Gloria al Señor. Y cuando habla, hermanos, entonces de plata del pecho y de sus brazos, hermanos, nos está hablando del imperio medo-persa. Gloria al Señor. Y bueno, ¿y qué habla del imperio medo-persa? Bueno, ellos fueron los que subyugaron ahora a los babilónicos, hermanos, y fueron presos, hermanos, y entonces destruyó toda esa majestad que era representada con un león, la majestad y la gloria del imperio babilónico. Y bueno, ¿y qué nos habla precisamente ahora? Bueno, nos pone como ejemplo a un oso. Y un oso, saben que es torpe, que no tiene la agilidad de un león, pero lo que no tiene el león, lo tiene el oso, y esto es su fuerza, su poder. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en base a la fuerza, no fue ahora, sí, a la gloria que tuvo, a la belleza y el esplendor de los jardines colgantes, sino aquí vemos entonces ahora, hermanos, la fuerza de un oso. Y esta fuerza, hermanos, está representado el imperio medo-persa, ¿sí? Como un oso, hermanos, y esto nos habla de la fuerza. Y posteriormente, hermanos, dice la escritura, dice sus pechos y sus brazos de plata, pues su vientre y sus muslos de bronce. Y ustedes pueden observar, hermanos, cómo va degradando en calidad, hermanos, los metales. Primeramente es oro, después es plata y ahora vemos el bronce. El bronce, hermanos, bueno, ahora son las puertas, la herrería, con lo que se hacen. Trabajos finos son de bronce, son acabados, hermanos, son
el bronce se usa para darle forma a las puertas y todo ello, y son cosas hermosas cuando se hacen puertas de bronce. Pero finalmente, hermanos, es una degradación de los metales. Bueno, aquí, hermanos, el bronce, ¿sí? Cuando nos habla de bronce está tipificando a Grecia. Entonces, Grecia, hermanos, viene a ser ahora el que viene a derrotar al imperio medo-persa. ¿Y con quién? Bajo la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hermanos, bueno, yo conocí un poquito de filosofía y entendí esto. Alejandro Magno fue entrenado y educado por Aristóteles, filósofo, hermanos, de lo que se le conoció como el siglo de Pericles, la edad de oro de la cultura griega. Entonces ahí estuvieron los grandes griegos, estuvo Platón, Aristóteles, Sócrates, estuvo Parménides, estuvo Zenón, fueron grandes filósofos de la época. Fue el siglo dorado, el siglo de Pericles, que se le llamó de la edad griega. Ahí mismo precisamente Alejandro Magno, hermanos, fue educado Aristóteles fue el que educó a Alejandro Magno bajo las conquistas. Pero finalmente, hermanos, la figura que habla Daniel acerca del imperio griego es un leopardo. Y el leopardo, hermanos, ¿sabes qué se distingue? Un leopardo por su astucia y su rapidez. Es un leopardo. Así que fue el imperio griego, hermanos, que logró conquistar al imperio medo-persa. ¿Por qué? Por la rapidez y por la astucia. Sino de tal manera, hermanos, que el imperio griego, hermanos, con Alejandro Magno se logró expandir, hermanos, por todo lo que era Asia y estaba ahí empezando, hermanos, a conquistar todo lo que es el mundo occidental. Sin embargo, dice, hermanos, la historia, que en la cúspide del imperio de Alejandro Magno, en la cúspide, tuvo que morir. Bueno, murió al parecer de 30 y tantos años, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando él muere, su reino se va a dividir en cuatro reinos especialmente, ¿sí? 2 fueron de Oriente y 2 de Occidente, fueron sus generales. Él tenía 4 generales, entonces ellos se repartieron el imperio. Y al repartirse los hermanos fueron 2 de Occidente, lo que se llamó como Constantinopla, ¿sí? Sí, y lo que se le llamó con el mundo occidental, gloria al Señor. Pero el mundo occidental sucumbió, entonces logró permanecer el mundo de Constantinopla, ¿sí? Por Constantino, y Constantino después fue un gentil cristianizado, hermanos, helenizado también, hermanos, y él fue, hermanos, el que logró aportar elementos para la cristiandad, gloria al Señor. ¿Quién? Para elementos de bendición para la cristiandad. ¿Quién? Gloria al Señor. ¿Quién fue? Constantino, por medio de Constantino, gloria al Señor. Y bueno, y finalmente, hermanos, vemos que el imperio griego se logró mantener por un tiempo, pero finalmente sucumbió y se dividió, ¿sí? En 4 reinos, 2 de Oriente y 2 de Occidente. Pero luego aquí la escritura, Daniel también hace referencia a esto y dice que después ese imperio, hermanos, se dividió en dos, y luego dice, y sus pies, dice su vientre y sus muslos de bronce, y luego viene el final del imperio. Dice, sus piernas de hierro, que son la división de los dos, del reino de Alejandro Magno, ¿sí? Que fueron 2, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces aquí ya hablando, empieza oro, plata, bronce y termina con el barro cocido. Pero el barro cocido, hermanos, no se puede mezclar con el hierro. Por eso está hablando de alianzas. Pero, hermanos, dice que harán alianzas, mas no se mezclarán. Así como el bronce o el hierro, hermanos, no se puede mezclar con el barro, hermanos, porque son de diferente densidad material. ¿Sí? Entonces no se pueden mezclar. Y bueno, vamos a ver qué se está refiriendo. Esta visión que nos da que nos da Daniel, dice que es una bestia, ¿sí? Que no es un león, que no es un oso, ¿sí? Que no es un oso, que no es un leopardo. Dice que es una gran bestia. Y observan algo importante.
hermanos, no habla, hermanos, de cualidades de un animal. No es un león, no es un oso, no es un leopardo, sino que dice que es una gran bestia. Y este es, hermanos, el Imperio Romano. Es el Imperio Romano, hermanos, y ¿sabes cuáles son las categorías que pone Daniel? Dice que es espantoso y terrible. En otras palabras, hermanos, es un reino mucho más poderoso que los otros tres anteriores. Y es un reino, hermanos, que se ha logrado perpetuar a lo largo de todos los siglos. Si nosotros consideramos que el reino griego macedónico o de Alejandro Magno terminó, hermanos, algo así en el siglo V, a partir del siglo V después de Cristo hasta nuestros días, más de 25 siglos, hermanos, se ha mantenido el Imperio Romano, ¿sí? El imperio del anticristo. Se ha mantenido, hermanos, por más de 25 años Roma, hermanos, como beligerante, como principal imperio romano, como el principal imperio sobre los demás. Por eso, hermanos, aquí de qué nos habla? Nos habla, dice que es una bestia espantosa y terrible. Bueno, al menos nosotros podemos ver cierta majestuosidad en un león, ¿sí? En un oso podemos ver su fuerza, pero cuando hablamos de un leopardo podemos ver su velocidad y su astucia. Pero hablar de una bestia, estamos viendo, hermanos, espanto, terrible. Dice que tenía cabezas, 10 cabezas, gloria al Señor. Esas 10 cabezas, hermanos, es lo mismo, hermanos, de la imagen, ¿sí? que tuvo Nabucodonosor con los 10 dedos de los pies. Así que son 10. Lo que nos refiere, hermanos, vamos a entenderlo, ¿sí? Que las dos piernas nos están hablando, ¿sí? Del reino de Oriente y del reino de Occidente. ¿Sí? Pero luego dice, hermanos, que esta bestia sucumbió. Bueno, ha habido una sucesión de reinos continuos, pero Roma siempre ha predominado. Es decir, Roma siempre se ha perpetuado a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, ha habido pequeños reinos, pero no han tenido la fuerza que ha tenido siempre Roma. De tal manera que a lo largo de los siglos se ha mantenido fuerte. Gloria al Señor. Así que, ¿qué podemos ver aquí? Que precisamente, ¿sí? Al final de estos 4 imperios es el reinado del Mesías. Pero cuando hablamos de este último imperio, está hablando precisamente de Roma. A lo largo de 25 siglos, Roma se ha perpetuado a través de 7 sucesivos reinos, ¿sí? El último fue el de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Y el último está por aparecer. Por eso dice que era una bestia que tenía cabezas. Sí, creo que tenía 10 cabezas. Es una confederación de 10 reinos que están por surgir. Y los estudiosos bíblicos sugieren que será la Unión Europea. La Unión Europea. Por eso se cree, hermanos, que el intento de conjuntar las mismas ideas, los mismos principios y leyes, hermanos, están conjuntados bajo la Unión Europea, ¿sí? Que son 10 países que van a prevalecer sobre todos los demás europeos. Son 10 países que van a prevalecer, es decir, ahorita la Unión Europea está un promedio de 27 países, pero esos 27 van a prevalecer 10 países que son los más fuertes. De esos 10, hermanos, lo que va a suceder que ellos son los que van a prevalecer, y se está hablando de una confederación de países. Habla precisamente que la última bestia es precisamente que va a surgir, que es la última bestia romana que va a emerger de la Unión Europea, con esa fuerza y con ese poder frente a las demás fuerzas. Entonces Alemania, hermanos, es la que está comandando actualmente esto, en capacidad económica. Quizás en capacidad militar no, pero en capacidad económica sí lo tiene. Y lo que tiene, digamos, militar es Inglaterra y Francia. Por entonces vemos que al final estamos hablando ya de nuestro tiempo, a nuestra edad. En Daniel capítulo 2, versículo 40, dice, por ejemplo, y el reino cuarto será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará
y quebrantará. Observen, hermanos, está hablando del poder de la última potencia romana, ¿sí? Que va a reinar y que va a desmenuzar a todos los demás estados y naciones. Pero luego también dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. El reino será dividido, mas no habrá en él algo de fuerza de hierro, según que vistes de hierro mezclado con el tiesto de barro. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, hermanos, precisamente las naciones europeas, hermanos, que todas están en el mismo continente, hermanos, están aliadas, pero no hay acuerdo entre ellas mismas. Por eso dice, es como el hierro con el barro. El hierro no se puede mezclar con el barro, porque sus aleaciones son muy diferentes. Entonces, para tratar de tener una unidad más estable, crearon la moneda europea, el euro. Y a través, es un intento, pero aún en nuestros días nos podemos ver, hermanos, que hay muchas diferencias entre ellas. Por ejemplo, hay naciones fuertes y naciones débiles dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, las débiles es Grecia, España y Portugal. Y países fuertes está Alemania, bueno, estaba Inglaterra, que ya se salió, estaba Alemania, estaba Inglaterra y estaba Francia, que son los países que están, que están comandando las naciones europeas. Pero ya Inglaterra ya se salió. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que después de este imperio, hermanos, están haciendo alianzas, pero no se pueden unir fuertemente. Pues es como los pies, y habla de los 10 dedos de los pies, son 10 naciones. Gloria al Señor. Hermanos, y en el caso de la bestia, hermanos, que sale de Roma, dice que sale con 10 cuernos, y los cuernos nos hablan también 10 reinos que están por suceder. Gloria al Señor. Bueno, finalmente, al final de este cuarto imperio, hermanos, del resurgimiento del resurgimiento del imperio romano, dice la escritura, hermanos, que finalmente vendrá el reinado del Mesías. Amén. Y estos 10 reinos harán guerra contra el ungido de Dios, contra Israel que va a representar. Y dice, hermanos, que en un tiempo tendrá bajas Israel, pero finalmente, hermanos, va a ser levantado. Israel se va a reposicionar y va a vencer a estos hermanos. Entonces será, hermanos, la victoria del Mesías, Aleluya. la victoria del Hijo de Dios. Amén. Y este reino, hermanos, es el reino de Cristo Jesús, el que va a reinar por siempre y para siempre. Amén. Y en el versículo, digamos, 7 de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice ahora, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, es de Roma, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Es decir, está hablando de la Unión Europea, de nuestros días, de hoy, las naciones europeas. Estando yo contemplando los cuernos, son reinos, los cuernos hablan de reinos. He aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Mira, yo no tengo mucha seguridad de esta visión, pero lo que yo te quiero decir que es precisamente el anticristo, que se va a posicionar sobre la Unión Europea, hermanos, y como Europa es las naciones que tienen preponderancia frente a los demás países, frente a los 200 países que hay en todo el mundo, hermanos, sobre ellos se va a posesionar el anticristo y va a regir, hermanos, con la Unión Europea. Ni Estados Unidos aparece en ese plan. Estados Unidos es un pequeño imperio que quiso ser, pero fracasó. No está a la altura de lo que siempre ha sido Alemania, ¿sí? Bueno, perdón, de lo que ha sido Roma, o lo que fue Grecia, o de lo que fue Siria, ¿sí? O lo que fue Babilonia. Entonces vemos que finalmente, hermanos, se va a posicionar el anticristo. Pero finalmente, hermanos, veremos la victoria del Mesías sobre estos tiempos. Amén. En Primera de Pedro, ahora vamos a entender, hermanos, el lugar de Jesucristo para entonces, en este momento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 8. Después de todas estas cosas, hermanos, de la cuarta bestia, que va a ser dominada, derrotada Aleluya. por el Mesías, Amén. a través, hermanos de la nación de Israel,
Dice ahora, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Hermanos, Sión es un nombre que se le dio antiguamente a Jerusalén. Así como también se le llama lugar de Sión o lugar de paz o la ciudad de paz. ¿Sí? Aquí también, o la casa ¿cómo se llama? De Melquisedec también, de Melquisedec. Aquí, hermanos, está hablando de Jerusalén. Dice, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyese en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que edificaron, que los edificadores reprobaron, esta fue hecha a la cabeza del ángulo. Y dice adelante, he aquí, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Y está hablando precisamente, hermanos, de una piedra, hermanos, que no será removida. Ustedes saben, hermanos, que las piedras, aquí más que nada habla de una roca. Roca es una piedra grandota. Es una roca, hermanos, que no será removida. Esto precisamente es el reinado del Hijo de Dios. Porque si ustedes refieren aquí en Daniel capítulo 2, después de los 4 sucesión de los reinos que hubo, dicen que hablan precisamente de una roca. Aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo 34, leemos. Observen, hermanos, lo que leemos. Dice que después de los 4 reinos, esta figura va a ser tirada. Es como una estatua, hermanos, de un gran hombre, un gigante, de un atlante. Viene una roca y arrasa con esa imagen. Dice, aleluya. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Es decir, viene una roca, hermanos, y tira esa figura. Entonces fueron desmenuzados también el hierro. Habla precisamente del imperio de Roma, fue desmenuzado. Sí, después de hierro, después dice de barro cocido, son las alianzas, ¿sí? De bronce, que nos está hablando precisamente de Grecia. Después de plata, nos está hablando de Medo-Persa, y el de oro, el de Babilonia. Y fueron como tamos de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara el rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Aleluya! Vemos, hermanos, que al final de todos los tiempos, al final de las edades, hermanos, viene el reinado del Mesías. Dice que el Mesías está figurado como una roca. Dice, Cristo Jesús es la roca. Dice, cuya obra es perfecta. Hermanos, nuestra vida está fundamentada en la roca, y la roca es Cristo. Entonces vemos que esta gran imagen era una gran estatua, grandota, hermanos, que era la historia de la humanidad. Entonces viene una gran piedra y derriba esa. Hermanos, y todo sucumbe. Y es entonces ahora el reinado del Mesías, el reinado por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Entonces, quiero leer estos versículos finales. Dice Daniel, capítulo 2, 44. Ahora dice, y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es el reino del Mesías, el reino del Padre Celestial. Hermanos, a través puesto a Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y luego Isaías capítulo 9, lo vemos, hermanos, esta profecía ahora, ¿sí?, explicada de esta manera. Capítulo 9, versículo 7. Dice, lo dilatado de su imperio, hermanos, y la paz no tendrá término sobre el trono de David. Es decir, hermanos, el reino de Cristo Jesús. Recuerden que Jesús viene del linaje del rey David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1, 33. 1:33, ahora dice, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no tendrá fin. Aleluya. El fin del reinado, hermanos, de Cristo Jesús
aquí en la tierra. Hermanos, hubo 4 reinos. Hermanos, esa es la cruz en el futuro. Cristo Jesús, hermanos, reinando en esta tierra. Amén. Y la última cita, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechos grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Amén. Quiere decir, hermanos, que el reino, quiere decir, hermanos, que el reino de Jesús va a destruir a los otros reinos anteriores, y Él estará, hermanos, en el reino por siempre y para siempre, hermanos, y nunca jamás acabará el reino del Mesías. Así que, hermanos, Aleluya. ya vimos la cruz en el comienzo, antes de todos los tiempos, Cristo Jesús ya estaba. La cruz en el pasado, que se ha hecho, lo ponemos en el Gólgota, su obra de redención y salvación por nosotros. Después, la cruz en el presente nos está hablando que nosotros somos ahora los evangelizadores, hablar de Cristo Jesús en la cruz, su amor, su misericordia, su bondad para con nosotros. Luego, hablar de la cruz en el futuro nos está hablando de su obra, hermanos, eterna, hermanos, reinando por los cielos, de los cielos y por la eternidad. Amén. Y falta Amén. un solo punto. La Aleluya. cruz en el cielo. Así que lo que acabamos de ver, eso es la cruz aquí en la tierra. Ahora falta la cruz en el cielo. Aleluya. Pero eso es tarea para la otra semana. Para que no te desconectes. Para que te emociones. Amén. Para que tengas, hermanos, interés por aprender un poquito más de la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que les esperamos el siguiente domingo. Que se conecten y decirles que les amamos y que sigan estudiando la palabra del Señor. Es el libro por excelencia. Es lo mejor que te puede suceder. Vamos a despedirnos. Padre, Señor Dios, gracias te damos, Dios, por este momento tan bello, tan sublime que nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos entendido que la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Es la obra que tú diseñaste, hermanos, para traer bendición en todos los tiempos, en todas las edades y para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque aunque nuestra mente es pequeña, tu palabra es grande y nos las llevas, Señor, a través de tus ministros. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amamos en Cristo. Bendiciones y saludos a todos. Amén. Hermanos, si pueden distribuir este mensaje a sus familiares y en sus redes sociales, será una gran bendición para la gente que lo puede escuchar. Saludos y bendiciones. Amén. Y no es propaganda, es bendecir al Señor, es amar al Señor, distribuir el material para que otros sean bendecidos. Amén. Amén. Gloria al Señor.